Bueno, y hay toda una cuestión legal detrás, por supuesto, esta imputación, el argumento del conductor de que se había desvanecido. ¿Cómo funciona desde el punto de vista penal la historia que se ha escrito a partir de este mediodía? Bueno, se lo vamos a consultar al doctor Facundo Pérez Lloveraz, abogado penalista. Gracias por venir, bienvenido. doctor. Gracias por estar. ¿Está aprendido o detenido este hombre en este momento? Está por ahora aprendido. Seguramente la fiscal a cargo de la investigación le decretará la detención y la imputación, un trámite burocrático que suele demorar algunas horas. Doctor, si una persona realmente se desvanece, ¿no? O hay una falla mecánica, no sé si están a la misma altura de situaciones que están fuera del control del conductor, pero ¿cómo es la cuestión de la acusación en estos casos? En principio, lo que requiere el sistema penal para atribuirle responsabilidad por un hecho a una persona, un hecho delictivo a una persona, es que esa persona realice una acción. Esa acción tiene ciertos requisitos, debe ser libre y voluntaria. En el caso del desvanecimiento es uno de los supuestos que excluye la acción por absoluta falta de conciencia y por lo tanto el sujeto no puede dominar sus actos, no puede dirigir sus acciones y es una causal de inimputabilidad prevista en el artículo 34 del Código Penal. En el caso de falla mecánica también sería una situación parecida en cuanto que se excluiría la responsabilidad porque por no ejemplo, se le si se queda sin frenos, por ejemplo. Exactamente, si se le quedase sin frenos es una causal de exclusión de responsabilidad porque no fue por un acto voluntario por un lado, tendiente a cumplir la acción ilícita, ni tampoco fue negligente. Ahora, si se prueba que hubo un antecedente, un vaído, un desvanecimiento anterior a este que provocó semejante accidente. Bueno, acá viene toda la casuística que se puede plantear en un hecho concreto y que el derecho penal tiene reglas para poder resolver este tipo de situaciones. Si esta persona tuviese antecedentes de haberse desvanecido o de tener problemas en la conducción o también el supuesto de que conozca de que el vehículo tiene fallas mecánicas, aquí se entendería o se podría llegar a entender que él negligentemente asumió la responsabilidad de ponerse en posición de conducir un vehículo con las consecuencias que ello podría acarrear. Si yo, por ejemplo, tengo ataques de epilepsia y por más de que tenga un carnet habilitante para conducir, sé que me puede agarrar un ataque de epilepsia en cualquier momento y aún así asumo el riesgo de una actividad riesgosa, valga la redundancia, como es la de conducir, y en ese contexto puedo perder el control por un ataque epiléptico, mi actuar previo fue negligente. O sea, yo no tuve la intención de no cumplir una norma de tránsito, es decir, de conducir a más de 60 kilómetros por hora en una avenida o de cruzar un semáforo en rojo, sino que tuve la imprudencia de conducir sabiendo que podía llegar a ocasionar... ¿Y en ese caso? ¿Y en ese caso correspondería a la calificación legal que le impuso provisoriamente, según hemos visto por trascendidos periodísticos, la fiscal de la causa. ¿Y no lo excluye o le sigue excluyendo pese a tener antecedentes? ¿Me explico? No son específicamente los antecedentes lo que le harían asumir una responsabilidad penal o atribuírsele una responsabilidad penal, sino sería la circunstancia de que él, conociendo que podía llegar a perder el conocimiento o desvanecerse, asume ese riesgo de realizar esa actividad riesgosa. La calificación legal que hoy tiene impuesta por la instrucción es de lesiones graves y gravísimas culposas en ocasiones de accidente de tránsito agravado, ya sea por dos motivos está agravado. La ley establece que los accidentes de tránsito tienen distintas penas a las lesiones o los homicidios comunes culposos y establece dos modalidades de agravante. La segunda de ellas es cuando una persona maneja bajo estado de estupefacientes, con un cierto nivel de alcohol, maneja a una velocidad excesiva en 30 kilómetros de la permitida, y en este caso se produjo porque iba a una velocidad de más de 60 kilómetros por hora en un 30 kilómetros más, o las víctimas fueran más de una. Entonces, la pena que le correspondería, ya sea porque imprudentemente quiso hacer esas acciones, es decir, conducir a mayor velocidad o infringir alguna norma de tránsito, o ya sea, entiendo yo, y este es mi criterio, que seguramente lo va a dilucidar la fiscal de instrucción, sabiendo que podía asumir un riesgo
por las circunstancias médicas en las que él se encontraba, asumió seguir conduciendo. Y en ese caso, las penas correspondientes, ¿cuáles son? En el caso que por ahora la atribución de calificación legal provisoria es de 2 a 4 años de prisión y hay inhabilitación para la conducción de 2 a 4 años. O sea que podría ir preso en definitiva, si ¿no? pasa los 3 años. Si pasa los 3 si años. la condena que se le impone en un juicio oral y público es superior a los 3 años, la pena va a ser efectiva. Y aún así, si la pena es menor a 3 años, el juez tiene la potestad de hacer efectiva la pena y no dejarla de ejecución condicional. Doctor, ha sido muy claro. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes.